Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy vamos a hacer una previa del siguiente evento de la UFC, que en este caso será UFC Río de Janeiro. Así es, el UFC se va hasta Brasil, en donde estaremos viendo enfrentarse al local Charles Oliveira en contra de Mateusz Gamrot, en una pelea que, como ya sabrán, Mateusz Gamrot es el sustituto de Rafael Fiziev, quien originalmente iba a ser el que se iba a enfrentar a Charles Oliveira. Lo que pasa es que Rafael Fiziev se lesionó. Al lesionarse, la UFC buscó un reemplazo de última hora y, si no me equivoco, con tan solo 3 semanas de aviso, aceptó ir a Brasil y enfrentarse al favorito del pueblo, en una pelea que personalmente me emociona bastante. Tanto la de Rafael Fiziev me emocionaba mucho como esta. La verdad es que me parece muy interesante y es por eso que vengo a hacer esta previa. Vamos a hacer un análisis, como siempre, de las dos caras de esta moneda. Después vamos a pasar a hablar de cómo pienso que se va a dar esta pelea y finalmente voy a dar mi veredicto, quién pienso que va a ganar. Y como siempre, vamos a comenzar con el ex campeón. Comenzando con Charles "Do Bronx" Oliveira, sabemos todos que es un ex campeón de las 155 libras que tuvo una racha impresionante de 11 victorias consecutivas, lo cual lo llevaron a conquistar el título de UFC, defenderlo en 2 ocasiones y lamentablemente perderlo en su 12ª pelea en contra de Islam Makhachev. Realmente, si nos ponemos muy estrictos, Charles Oliveira perdió su cinturón una pelea antes en su defensa contra Justin Gaethje, porque en principio falló en la báscula, pero ya sabrán que esa es una polémica porque, según declaraciones del propio Charles Oliveira y de su equipo, la báscula que había en el backstage, la báscula que utilizan como referencia para poder salir al pesaje correctamente, sí que marcaba las 155 libras y lo marcó 2 veces. Es decir, él pensaba que estaba en el peso correcto y cuando salió a dar el peso en la báscula oficial, en la del pesaje, frente a las cámaras, frente a los reporteros, ahí marcó que estaba 1 libra por encima, lo cual fue suficiente para retirarle el cinturón. Y cuando peleó contra Justin Gaethje, solamente Justin Gaethje se encontraba apto para ganarlo. Al momento de que Charles Oliveira gana su combate, se reafirma que es el mejor peso ligero del planeta, pero tristemente no le colocan el cinturón en sus manos. Y ya en su siguiente pelea se acaba reafirmando que efectivamente lo iba a perder al ser derrotado y ser sometido por Islam Makhachev. Después de esa pelea, Charles Oliveira estuvo buscando su segunda oportunidad titular a toda costa. Se enfrentó a Beneil Dariush, un Beneil Dariush que venía de 8 victorias consecutivas y lo noqueó en el primer asalto. Eso fue suficiente para que le dieran su segunda oportunidad titular. Lo que pasa es que Charles Oliveira, como ya sabremos, se cayó a 11 días de aviso en el UFC 294 y fue donde sucedió Islam Makhachev contra Alexander Volkanovski 2, en la que sabemos todos que Islam Makhachev noqueó a Volkanovski. Por ese fallo, por esa caída de la pelea, la UFC obligó a Charles Oliveira a tener que ganar una segunda pelea, a pesar de ya haber derrotado a Beneil Dariush, y se enfrentó en el UFC 300 a Arman Tsarukyan, el cual es al día de hoy posiblemente el contendiente número 1 al título de peso ligero. Lo que pasa es que Arman Tsarukyan también ha hecho exactamente lo mismo que Charles Oliveira, se cayó de un combate titular y ahora le han obligado a hacer una segunda pelea, pero Arman Tsarukyan ganó a Charles Oliveira por decisión dividida y en principio esa pelea lo dejó muy bien parado porque estuvo a punto de finalizarlo en todos los asaltos. Durante los 3 asaltos hubo intentos de sumisión por parte de Charles Oliveira, pero tristemente con una derrota es difícil que te den la oportunidad titular. Así que volvió a hacer una tercera pelea después de ya haber perdido el cinturón en contra de Michael Chandler en una revancha y le ganó por decisión unánime. Una pelea un poco deslucida porque realmente Charles Oliveira pudo haber hecho mucho más,
pero supongo que lo que quería era asegurar la victoria. Una vez con esa victoria y estando 2-1 en sus últimas 3, consiguió su tan anhelada oportunidad titular y en esta ocasión fue en contra del ex campeón del peso pluma Ilia Topuria, lo cual es su más reciente pelea y como ya sabemos todos, también es su más reciente derrota. Fue una derrota fulminante, un KO aparatoso, un KO escandaloso, un KO loquísimo en el primer asalto con una combinación de 3 golpes que lo dejaron frito, lo cual nos hace cuestionarnos desde que se anunció esta misma pelea, desde que se anunció que Charles Oliveira iba a regresar al octágono, que Charles Oliveira no debería de estar haciendo esto en tan poco tiempo. Realmente desde junio que fue noqueado por Ilia Topuria a octubre que va a pelear el siguiente sábado, solamente han pasado 3 meses o menos. Entonces, recuperarte de un KO así de feo en tan solo 3 meses es muy poco viable. En principio, las recomendaciones médicas es que te estés 6 meses sin recibir golpes en la cabeza, lo cual ya es exagerado, porque imagínense estarse 6 meses sin hacer sparring, sin hacer, por así decirse, un entrenamiento serio en el cual puedas entrenar con golpes en la cabeza sin ningún problema. Justin Gaethje así lo hizo cuando fue noqueado en el UFC 300 y acabó regresando hasta un año después. Charles Oliveira por su parte se la sudó completamente estas recomendaciones y él dijo que quiere pelear de local, quiere pelear en casa. Porque recordemos todos que Charles Oliveira es de Río de Janeiro, así que literalmente estará peleando en la arena que le vio crecer, estará peleando delante de su propia gente, delante de su público, y es por eso que yo creo que Charles Oliveira aceptó este combate a pesar del poco tiempo de recuperación, porque él quería volver a sentir esa energía, quería volver a sentirse motivado para pelear enfrente de su gente. Realmente un peleador como Charles Oliveira, tan humilde, tan emocional y tan apegado a sus raíces y con un público brasileño tan apasionado y que en sí también consideran a Charles Oliveira como la mayor estrella del UFC al día de hoy de Brasil, junto con Alex Pereira obviamente, pues creo que la justificación está bastante clara. Charles Oliveira, a pesar de haber recibido un KO hace 3 meses, va a volver este sábado únicamente porque quiere volver a pelear en casa. Y es que Charles Oliveira, desde que se convirtió en campeón y directamente desde que comenzó a ascender en victorias, no ha peleado en Brasil como desde 2019, como desde 2018. Es por eso que yo creo que Charles Oliveira extraña a su gente y quiere volver a pelear en su casa. Pero para ello tendrá que enfrentarse a Mateusz Gamrot, y es de quien vamos a pasar a hablar. El polaco Mateusz Gamrot aceptó este combate con 3 semanas de corto aviso, demostrando que los tiene muy bien puestos porque no cualquiera hubiese aceptado este reto. Realmente hubo una polémica alrededor de este reemplazo porque hubo muchas personas que dijeron que sí querían enfrentarse a Charles Oliveira, pero según declaraciones de Charles Oliveira, ninguno de ellos acabó aceptando la oportunidad. Ni uno de ellos aceptó la llamada cuando la UFC se les preguntó. Y es que enfrentarse a un ex campeón que es el mayor finalizador de la UFC, que es el que más bonos tiene en la UFC y el que más tiene sumisiones en la UFC, no es fácil. Aunque sea un corto aviso y aunque venga prácticamente con una mandíbula de cristal, significa un reto mucho más grande que cualquier otro peleador dentro del peso ligero. Enfrentarte a alguien miembro del top 5 desde hace muchísimos años con tanta experiencia en su propia casa no es tarea fácil. De hecho, el propio Benoit Saint-Denis, que en un principio había mencionado que él quería ser el reemplazo, acabó rechazando la oferta precisamente por lo mismo, porque dijo: yo le tengo respeto a Charles Oliveira como peleador y si quiero enfrentarme a él tengo que estar bien preparado. Benoit Saint-Denis venía de pelear un mes antes, el 6 de septiembre, y tendría tan solo esas 3 semanas para prepararse para pelear contra el top 4 de su división. Así que es entendible que haya rechazado la oferta y hubo un montón de gente que la rechazó hasta que finalmente se la dieron a Mateusz Gamrot, quien por así decirse se ha convertido en una especie de boogeyman de esta división, pero no porque dé miedo o no porque sea aterrador, sino porque todos sabemos que su estilo es muy abrumador, es un estilo de lucha muy contundente, prácticamente es peor que Khabib, porque Khabib todavía te daba un poco de oportunidad a pelear en el striking, todavía te daba un poquito de oportunidad de levantarte y de hacer unas ciertas cosas, de intentar una guillotina. Mateusz Gamrot, al contrario, él asegura todos sus combates con un control masivo. Es aún peor que Merab Dvalishvili, porque Merab Dvalishvili te permite que te levantes. Mateusz Gamrot es
puramente luchador. De hecho, yo creo que es el peleador que más cerca está de ser un wrestler que de ser un peleador de artes marciales mixtas. Si tuviéramos que comparar a todos los luchadores, a todos los wrestlers del UFC, creo que Mateusz Gamrot es uno de los especialistas más grandes en este deporte. Y es por eso que este combate me parece súper interesante, porque su estilo se presta para que sea una gran pelea. Contra Rafael Fiziev la pelea hubiese sido muy diferente, porque sabemos todos que Rafael Fiziev es un peleador casi puramente de Muay Thai y Charles Oliveira también tiene un muy buen Muay Thai, pero en esta ocasión, al cambiarse completamente los estilos, creo que Charles Oliveira va a estar 100% enfocado en defender los derribos, en intentar sumisiones, en hacer inversiones, en hacer scrambles, en hacer sprawls, y ahí es donde, como digo, vamos a ver un combate muy interesante, porque Mateusz Gamrot probablemente sea el peleador que mejor suelo tiene si se trata de derribos, si se trata de control, si se trata de quién se encuentra por encima de quién, y ahí es donde Mateusz Gamrot siempre ha encontrado su victoria. Hay grandes diferencias entre estos dos peleadores y ahora vamos a pasar a hablar de cómo pienso que se va a dar esta pelea. La gran diferencia que existe entre estos dos peleadores ya la he mencionado. Por una parte, Charles Oliveira es el mayor finalizador de la UFC, si no me equivoco, con 20 finalizaciones o 21, no estoy muy seguro la verdad, pero tiene esa barbaridad de récord a sus espaldas. Aparte, también es el peleador con más sumisiones en toda la historia de UFC, alejándose por mucho del segundo puesto. Si no me equivoco, Charles Oliveira tiene 16 sumisiones y el segundo lugar, que creo que va a ser Royce Gracie o va a ser alguien más como tipo Nate Diaz o como tipo Donald Cerrone, alguien que tiene muchísimas victorias desde hace muchísimo tiempo, va a estar como con 12 sumisiones, como con 11. La verdad es que es un récord muy difícil de romper, porque Charles Oliveira lleva desde el 2012 farmeando sumisiones. Prácticamente todas sus peleas acaban en sumisión, porque Charles Oliveira es de los mayores expertos y de los mayores representantes del jiu-jitsu brasileño dentro de las MMA y dentro de la UFC. Lo lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo, desde antes de pertenecer a la élite, desde que era un peleador random, desde que era un peleador que ganaba y perdía derrotas. Precisamente las pocas que acababa ganando, las ganaba por sumisión, y eran sumisiones espectaculares. Si tú te pones a ver una recopilación de todos los highlights de Charles Oliveira, de verdad son una locura. Por ende, podemos concluir que Charles Oliveira es un finalizador nato. Él siempre sale a buscar finalizar la pelea, siempre sale a acabar con sus oponentes. Él prácticamente nunca sale pensando en una estrategia que lo va a llevar a la decisión de los jueces. Siempre se expone, y aunque eso le acaba resultando en haber sido noqueado en múltiples ocasiones y en haber sido incluso sometido en múltiples ocasiones, la verdad es que es un estilo que se presta para que siempre acabe por finalización. Y es un estilo súper entretenido, y por ello es uno de los peleadores favoritos del público, no solo brasileño, sino del mundo en general. Charles Oliveira, sin saber hablar inglés, es una de las estrellas más importantes del UFC, aun cuando no es campeón. Realmente es uno de los mayores vendedores de esta compañía. Y por su parte, Mateusz Gamrot literalmente es todo lo contrario. Un wrestler que solamente sale a controlar, que solamente sale a derribar, que solamente sale a presionar a sus rivales contra la reja, y de esa manera ha conseguido ganar la gran mayoría de sus victorias. Yo la única finalización que le he visto a Mateusz Gamrot es un Kimura en contra de Jeremy Stephens, cuando ya Jeremy Stephens llevaba como 17 derrotas dentro de la UFC, y por ende, pues tampoco no me parece una sumisión tan impresionante. Yo siempre he considerado que si en verdad eres un buen peleador de MMA, tienes que tener la capacidad de finalizar a tus oponentes, porque ganar a cuesta de los jueces realmente no considero que tenga tanto valor como ser capaz de finalizar a tu rival. Me pasa un poco lo mismo con Movsar Eloev, que él es mucho más exagerado porque se encuentra invicto y nunca ha finalizado dentro de la UFC. Tiene como 9 peleas y las 9 las ha ganado por decisión, siendo 4 como por decisión dividida, lo cual pues es una locura y justifica completamente que nos estemos olvidando de él, aunque sea el número 1 del ranking del peso pluma. En el caso de Mateusz Gamrot, realmente nadie quería aceptar una pelea contra él. La última pelea de Mateusz Gamrot acabó siendo contra alguien fuera del ranking,
porque precisamente su estilo se presta o para que te acabe ganando de una manera muy deslucida y te veas fatal en el suelo, que te desnuden completamente y que a partir de ahí se identifique una gran debilidad en tu juego, o que le acabes ganando, pero como tampoco no es un rival de gran renombre, como tampoco no es un peleador muy espectacular, pues tampoco no es una victoria tan valiosa. Es por eso que digo que Mateusz Gamrot se ha convertido en una especie de boogeyman de esta división, pero no porque dé miedo, sino porque nadie le quiere enfrentar. Su estilo es muy aburrido, considerado prácticamente por todo el mundo, pero aquí es donde digo que los estilos hacen las peleas. Realmente enfrentar a un wrestler contra un striker puede hacer una pelea aburrida, porque el wrestler va a anular completamente el estilo del rival, va a anular completamente sus habilidades en el striking al llevarlo al suelo, y como un striker en principio no está tan preparado para defenderse en esas posiciones, lo único que hace es literalmente sobrevivir, intentar que no le sometan, intentar que no le vayan a finalizar, y por ende muchos wrestlers se quedan muy cómodos solamente controlando la posición. De esa manera acaban ganando las peleas, pero la verdad es que deja mucho que desear que un peleador que haya dominado por completo a su rival no sea capaz de finalizarlo, y muchas veces ni siquiera lo intente. Ese es el problema, que muchas veces estos luchadores como Belal Muhammad, como Merab Dvalishvili, como el propio Khabib Chimaev en su última derrota, no fueron capaces de finalizar porque muchas veces no lo intentan. Ellos se encuentran muy cómodos en la lucha, se encuentran muy cómodos controlando, derribando, estando por encima, tomando la espalda, pero nunca intentan una sumisión de forma agresiva. Y aquí es donde digo que Charles Oliveira va a dar mucho más juego, porque Charles Oliveira no es un striker cualquiera. Es un striker con un cinturón negro de Jiu-Jitsu avalado y probado a lo largo de los años. Y no solo eso, sino que probablemente sea de los mejores jiu-jiteros de toda la UFC y de toda la historia, el que más sumisiones tiene. Así que ahí es donde se encuentra el riesgo para Mateusz Gamrot. Ya no será tan sencillo estar por encima de Charles Oliveira, estando cómodo controlando, estando cómodo en las posiciones, porque Charles Oliveira sí que va a invertir, sí que va a tratar de defenderse, sí que va a tratar de ser ofensivo desde las posiciones de abajo, y ahí es donde vamos a ver un verdadero combate de grappling, porque como digo, anular las habilidades de un striker es sencillo, lo llevas al suelo y prácticamente es como si lo sacaras de la pelea, ya no tiene nada que hacer, y ahí es donde vemos una pelea aburrida, porque el rival no se sabe defender, no sabe salir de esas posiciones y por ende simplemente se deja perder. Pero cuando tenemos a un rival que sí que se sabe defender en el suelo, que sí que sabe ser ofensivo con las sumisiones y sí que sabe incluso derribar y controlar a sus propios oponentes, ahí es donde vamos a ver el verdadero juego de grappling, ahí es donde vamos a ver una pelea entretenida. Y estas peleas, cuando enfrentamos a un luchador contra un jiu-jitero, o cuando enfrentamos a dos jiu-jiteros, o cuando enfrentamos a dos wrestlers, acaban siendo muy entretenidas, precisamente por todos los cambios, por todas las inversiones, por todas las posiciones y por todas las situaciones a las que acaban llegando. Son muy buenas peleas, aunque en muchas ocasiones el público ni siquiera entienda qué es lo que está pasando. Obviamente una pelea de striking es mucho más entretenida porque los golpes son mucho más gráficos, el daño es mucho más letal y es mucho más evidente quién va ganando en una pelea de striking. Pero en una pelea de grappling, un peleador puede estar 5 minutos por debajo y en el último segundo someter a su rival y acabar ganando la pelea. Las peleas entre grapplers suelen ser mucho más caóticas y eso para mí es lo verdaderamente valioso de este combate, que vamos a ver una pelea caótica, vamos a ver una pelea en la que por ser un corto aviso no traen ninguna estrategia demasiado planificada, no traen una estrategia demasiado entrenada y trabajada en el gimnasio como para que salgan a ejecutarla y los dos quieran finalizar su pelea en base a su estrategia. Yo creo que ambos van a salir un poco a ver qué es lo que pasa, a ver cómo se desenvuelve el combate. Tarde o temprano, obviamente, Mateusz Gamrot intentará derribar a Charles Oliveira y a partir de ahí veremos a ver qué es lo que sucede. Porque como digo, Charles Oliveira tiene muchísimas sumisiones y estando desde abajo, estando desde arriba, estando de pie, estando contra la reja, estando en una toma de espalda o estando en una montada o incluso siendo dominado en una posición de grappling, puede llegar a sorprender. Charles Oliveira de verdad es uno de los mayores expertos de jiu-jitsu brasileño de todo el planeta Tierra, mientras que por su parte Mateusz Gamrot es uno de los mayores expertos de freestyle wrestling del planeta Tierra. Es por eso que creo que este combate va a ser
puramente entretenimiento, va a ser una muy buena pelea, y aunque haya sido un corto aviso, aunque Mateusz Gamrot no sea un peleador demasiado entretenido, los estilos hacen las peleas y sin duda alguna vamos a tener un muy buen combate este sábado. Pero para ya finalizar esta previa, vamos a pasar a hablar de quién pienso que va a ganar. Mi veredicto final con esta pelea es que Charles Oliveira va a someter a Mateusz Gamrot. Creo que precisamente la ofensiva de Mateusz Gamrot está dictada por la confianza que tiene en su wrestling y en que sus rivales no van a ser capaces de defenderse. Lo hemos visto en problemas cuando un striker acaba haciéndole daño y le impide derribarlo. Por ejemplo, su última pelea en contra de Dan Hooker. Esa pelea realmente Mateusz Gamrot debió de ganarla, porque estuvo derribando constantemente a Dan Hooker, lo estuvo controlando, le tuvo en muchísimas posiciones. A lo largo de los 3 asaltos hubo muchas ocasiones en las cuales Mateusz Gamrot se encontraba por encima de Dan Hooker, pero Dan Hooker en modo bestia comenzó a hacerle daño, principalmente con patadas al cuerpo, comenzó a hacerlo retroceder, comenzó a hacer que se intentara ocultar únicamente en las piernas de Dan Hooker. Como Dan Hooker es muy alto y Mateusz Gamrot tiene esto de que directamente se agarra a las piernas de los rivales para evitar que le golpeen, y así se logró ver una gran debilidad del juego de Mateusz Gamrot, que si le logran hacer daño en el área del striking, directamente sus habilidades de lucha van disminuyéndose, y es normal. Entre más cansado, entre más lastimado, entre más te duela moverte, menos ágil y menos explosivo vas a ser con los derribos, y para derribar a un striker tienes que ser explosivo, porque si no te va a acabar atrapando con una rodilla voladora, te va a atrapar con una patada, te va a atrapar con un uppercut. Cualquier contraataque puede ser súper efectivo contra un wrestler cansado, y ahí es donde digo que Charles Oliveira tiene la ventaja, no solamente porque es superior en el striking a Mateusz Gamrot y realmente podría salir a noquearlo, sino porque también al conseguirle hacer daño, Mateusz Gamrot cada vez va a ir disminuyendo sus habilidades en el suelo, y como realmente no es un finalizador a ras de lona, no es un sometedor nato, o por lo menos no hemos visto que sea su intención el finalizar sus peleas, ahí es donde también destaca Charles Oliveira, porque Charles Oliveira, en cuanto tenga la oportunidad de hacerle un triángulo estando por debajo, de hacerle una barra de brazo, de transicionar a la espalda, de transicionar a la montada, de hacerle cualquier tipo de intento de sumisión, poco a poco iremos viendo a Mateusz Gamrot disminuyendo su cardio, disminuyendo sus habilidades, disminuyendo su explosividad, y poco a poco Charles Oliveira se irá siendo más favorito en la pelea. No estoy seguro de cuánto va a durar esta pelea, pero de lo que sí estoy seguro es que muy probablemente no llegue a la decisión de los jueces. Si resulta que Mateusz Gamrot se vuelve súper experto en anular las habilidades de Charles Oliveira y acaba controlándole durante los 5 asaltos, pues sí que podría ser una posibilidad, pero realmente considero que Charles Oliveira tiene las habilidades suficientes, tiene la explosividad, tiene el talento y sobre todo tiene el corazón y la garra, tiene la intención de siempre finalizar sus peleas. Ahí es donde creo que Charles Oliveira será capaz de atrapar a Mateusz Gamrot, ya sea cansado, ya sea lastimado, o ya sea incluso en una posición de confianza para él, en donde sea capaz de escaparse, en donde sea capaz de invertirse, o en donde sea capaz de encontrar una muy buena posición y por ende acabar encontrando la finalización. Creo que esta pelea no va a llegar a la decisión de los jueces, porque creo que Charles Oliveira será capaz de someter a Mateusz Gamrot. No tengo ni idea de cómo será, porque realmente no tengo ni idea de cómo va a ser esta pelea, pero sí que confío en que Charles Oliveira volverá a la victoria. También está el problema de que Charles Oliveira tiene muy poca mandíbula al regresar en tan poco tiempo. Mateusz Gamrot podría sorprender y noquear a Charles Oliveira, lo cual sería impresionante y sin duda alguna le colocaría muy alto en esta categoría e incluso como posible contendiente al título, porque realmente Charles Oliveira es el peleador que más recientemente ha peleado por el cinturón. Así que ganarle a Charles Oliveira al día de hoy significa una gran victoria para cualquiera, y Mateusz Gamrot, siendo un peleador que ha ganado muchísimas peleas y que se ha encontrado muchas veces a las puertas del título, pero que por su estilo aburrido no se las han acabado dando, creo que sería la gran oportunidad de oro para él. Salir a noquear a Charles Oliveira sería sin duda lo mejor que puede hacer en su vida, pero no creo que vaya a pasar, porque creo que Charles Oliveira tiene mejor striking que Mateusz Gamrot, y como sabemos todos, en un combate de corto aviso, lo más probable que suceda es que los peleadores se vayan a refugiar en lo que mejor se les da, en lo que más tiempo llevan practicando, en lo que más han entrenado a lo largo de su vida, que en el caso de Mateusz Gamrot pues es la lucha.
Por eso digo que esta pelea creo que se va a desenvolver principalmente en el suelo y creo que esta pelea principalmente puede acabar por sumisión, pero por ende, como tenemos al mayor finalizador de la historia del UFC y a alguien que solamente tiene una sumisión como entre 10 victorias por decisión, creo que la balanza está bastante clara. Las probabilidades indican de que Charles Oliveira va a someter a Mateusz Gamrot y yo así lo avalo, yo así lo creo. Muchas gracias a todos por ver este video, gracias por ver esta previa, ya saben, un like, un comentario os agradece muchísimo y nos veremos en el siguiente video. ¡Chao!